Hola, bienvenidos a mi canal. Esto es Español con Karin. Y hoy vamos a comenzar a hablar de las preposiciones. Va a ser esta primera parte. Y la segunda parte va a ser otro video donde vamos a hablar sobre las conjunciones. ¿Ok? Entonces vamos ya a comenzar con las preposiciones en español. Bien. Entonces, las preposiciones son las palabras que me ayudan a unir las ideas, ¿verdad? Las palabras. Son palabritas que me ayudan a unir otras palabras. ¿Ok? Son invariables, no tienen singular, no tienen plural, etcétera. No tienen femenino ni masculino y crean siempre una relación de dependencia entre dos palabras o frases o dos ideas, ¿sí? En algunos casos me va a indicar cuando se trata de espacio físico lo previo a la posición, donde se localizan las cosas en el contexto. ¿Ok? Muy bien, la podemos usar para dar énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, para dar relieve a una persona aludida. A mí no me extraña nada la actitud de Maribel. Este a mí ya saben que es el objeto indirecto duplicado cuando usamos los verbos pronominales, ¿sí? Por supuesto, a ella no le han dicho nada. Entonces acá ese a es la preposición, ¿sí? Es la primera preposición que vamos a trabajar. Para tener ideas de ambigüedad o de distribución, se lo voy a contar a ella primero y luego se lo digo a usted, don Juan, ¿sí? A él le voy a conseguir este trabajo, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar cuando en español necesitemos obligatoriamente repetir alguna cosa, ¿sí? Entonces, a él le voy a conseguir ese trabajo. A ella la queremos muchísimo. A mí me gusta el campo. A ustedes les enviaré informes de nuestros casos. ¿Ok? Estas son las preposiciones en general, ¿no? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, tras, sobre. Ya las habíamos visto un poco cuando vimos los pronombres tónicos, ¿sí? Que se usaban, son los pronombres que se usan con las preposiciones justamente, ¿ok? Entonces, veíamos que, por ejemplo, con la preposición con, cambiaba, ya no era mi, ti, sino conmigo, contigo, ¿ok? ¿Recuerdan eso? Eso está en el otro video, en la clase de eh, los pronombres tónicos. ¿Bien? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Visitó a la tía María por su cumpleaños. Voy a Madrid para estudiar español. Aquí el A tiene un sentido de para, ¿sí? De moverse hacia algún lugar, de llegar a algún sitio, ¿ok? También indica instrumento, por ejemplo, escrito a lápiz, hecho a mano, ¿bien? También sirve como nexos que unen a los verbos auxiliares con verbos en forma no personal. Por ejemplo, voy a cenar, venimos a jugar. En las perifrases, ¿recuerdan cuando vimos el futuro próximo, el futuro perifrástico? Bueno, en este caso también vamos a utilizar esa preposición a. También podemos indicar causa. A causa de su buen humor, la pasamos muy bien. Fíjense que en español no decimos por causa de, sino a causa de, ¿sí? Si usamos ese por causa de no tiene sentido. Ese por causa de del portugués, cuando lo traemos al español, lo vamos a utilizar es a causa de. Bien, muy bien. Se contrae también con el artículo el masculino singular, ¿verdad? Terminado, ya lo habíamos visto en la clase de los artículos. Ahí nos queda a más el, queda la contracción al. Voy al banco, vas al supermercado, sería ese audo portugués. ¿Bien? No se suele hacer esta contracción cuando el artículo forma parte del nombre. Eso también lo vimos ya. Esto es solamente repaso, ¿ok? Voy a El Salvador, pero esta, digamos, separación se hace solamente por escrito, que es parte de la norma de la lengua escrita, porque para hablar uno dice directamente voy al Salvador y no hay ningún problema, pero para escribir sí tenemos que hacer la separación. Bien, compró 1 kilo de naranjas para hacer jugo. Ahora vamos a hablar de la preposición de, ¿ok? Nos va a indicar posesión o pertenencia, la casa de la abuela.
También para hablar de los materiales o de las composiciones de algunas cosas o de algunas construcciones. El techo fue hecho de madera, ¿sí? También nos va a servir, digamos, de nexo en algunas construcciones verbales que no hemos visto aún porque hemos trabajado solo tiempos simples, pero bueno, acá podemos colocar algunos ejemplos. Devolver, que en ese caso tiene sentido devolveré, ¿sí? O, por ejemplo, hemos de ser mejores personas, que tiene un sentido de seremos o de debemos ser. Seremos mejores personas o debemos ser mejores personas, ¿ok? También el de se va a, digamos, contraer con el artículo masculino singular, ¿ok? Esto también es repaso, esto ya lo vimos en la clase de los artículos. Vengo del banco, ¿ok? Estas frutas son del supermercado, ¿bien? Muy bien, no se puede hacer esta contracción igual por escrito, ¿sí? Para hablar sí, pero por escrito no, cuando el artículo forma parte del nombre propio, ¿sí? Este platillo es típico de El Salvador, ¿ok? Pero recuerden, esto es solo para escribir, porque para hablar yo digo directamente, este platillo es típico de El Salvador. ¿Bien? Muy bien, entonces acá hay que recordar que ese del es do portugués, el carro es del chico nuevo. Y de él separado, ¿verdad? Con el pronombre es del y do portugués. El carro azul es de él, ¿ok? Entonces es importante saber reconocer la diferencia entre el él con acento, que es el pronombre, y el él sin acento, que es el artículo masculino determinado singular. Vamos con ante. Dijo ante todos que era cierto. Debo dar mi discurso de graduación ante todos mis compañeros. Debes comparecer ante la justicia. Entonces ese ante tiene un sentido de diante do portugués. ¿Bien? Bajo. Ahora vamos a hablar de bajo. Escondió los dulces bajo la almohada. El río pasa bajo el puente. ¿Sí? Tiene un sentido también de abajo, abaixo. ¿Ok? Y también se puede usar como sub do portugués, como ese sub, que no se usa mucho, pero existe, ¿no? El con sí es muy parecido con el portugués, se usa prácticamente de manera igual en algunos casos, en otros casos no. Por ejemplo, el café con leche está delicioso, ¿sí? Salgo a pasear con mi perro todas las tardes. María está con Juan en la plaza. Entonces, en estos casos, con mi perro, con Juan, estoy hablando de compañía, de con otro ser que me acompaña, ¿sí? Que puede ser animalito o que puede ser persona. Bien. A nosotros nos gusta la palta con ensaladas, ¿sí? ¿Saben qué es la palta? La palta es huabacachi, ¿sí? También existe aguacate, pero en Argentina se le llama palta. ¿Ok? Y para nosotros se come salado, como el guacamole o con ensaladas mismo, ¿sí? Que son asaladas. Porque sé que en Brasil lo comen dulce, entonces hay que hacer esa diferenciación. Muy bien, entonces esto es una frase con la que no usamos el con. Por ejemplo, no usamos la frase hacer con qué. ¿Sí? Porque es incorrecta. Ustedes traen ese facer con qué do portugués para el español, ¿no? En español es simplemente hacer qué. No decimos facer con qué. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver ese contra también. En las playas las olas chocan contra las rocas. ¿Bien? Aquí sí es parecido con el portugués. Estamos contra la discriminación de cualquier clase. Pero yo a este contra le puedo poner una preposición adelante y una preposición atrás y me da un conector. Puedo hacer un conector. Estamos en contra de la discriminación de cualquier clase. ¿Bien? Ese contra también puede ser usado como un frente a, ¿sí? Por ejemplo, el partido de hoy será Brasil contra Argentina. El partido de hoy será Brasil frente a Argentina. ¿Ok? Eso tiene el mismo sentido, contra y frente a. Desde. El desde es una preposición que nos va a indicar el inicio o el principio
de alguna cosa. Puede ser en el tiempo o puede ser en un lugar, en un espacio físico. Por ejemplo, fíjese con el tiempo. Desde enero no había vuelto a ver a su hijo, ¿sí? Vino desde Brasil. Entonces, desde enero es con el tiempo, pero desde Brasil es desde el lugar, ¿ok? Es geográfico. También ese desde nos puede indicar desplazamiento, movimentación. Viajó por toda América del Sur, desde Colombia hasta la Patagonia. Muy bien, entonces fíjense esto. El desde, cuando vamos a hablar, digamos, de una acción en el pasado, pero que continúa en el presente, vamos a utilizar primero desde y después una fecha o un punto, ¿ok? En el tiempo. Acá estamos hablando solo de tiempo, desde como tiempo. Por ejemplo, vivo en España desde 2010, pero también puede ser una fecha específica. Vivo en Argentina desde junio del 2017, por ejemplo, ¿sí? Ok. Pero cuando voy a hablar de cantidades de tiempo, ¿verdad? Voy a usar desde hace, así. Desde hace y una cantidad de tiempo específico, 2 meses, 2 días, una semana, ¿ok? Somos amigos desde hace más de 20 años, ¿sí? Y también vamos a tener desde qué y un verbo. En este caso, me va a dar un sentido como de antes y después, como un sentido de ruptura en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, desde que cambié de trabajo, soy mucho más feliz. Bien, muy bien. Acá vamos a hablar ahora de el durante, ¿sí? Durante, ¿verdad? Me va a indicar tiempo, duración de tiempo, justamente. Durante el paseo, Jesús se maravilló con la belleza de los paisajes. Estuve en España durante 3 meses y luego volví. La esclavitud se produjo durante la época colonial. Muy bien, ese en ahora nos va a indicar espacio y ubicación, ¿sí? El en se usa de forma diferente que en el portugués, no se usa igual, ¿ok? Por ejemplo, nosotros no decimos llegar en casa, de portugués, en español es llegar a casa. ¿Okay? Se usa la preposición a y no la preposición en. Entonces aquí fíjense, por ejemplo, siempre es para hablar de espacio y de ubicación. Entró en el tren a empujones, había mucha gente. En el tren, medios de transporte. Para hablar de medios de transporte voy a usar ese en, ¿ok? Voy en mi carro. No decimos voy carro, decimos voy en mi carro. No usamos de, sino que usamos en, ¿ok? Entonces hay que tener, digamos, esa diferenciación ahí, ¿sí? Vamos a verlo acá con algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a verlo con algunos ejemplos escritos, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos llegar a casa, yo digo, llegué a casa, ¿ok? Utilizamos, perdón, es esa A, ¿sí? Cuando decimos que vamos en un medio de transporte, no utilizamos de. Ese voy ónibus, voy carro, etcétera, no existe. Acá va a ser voy en mi carro, ¿sí? O en mi auto, o voy en autobús, ¿sí? O en cualquier medio de transporte, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado en la utilización de ese a, ¿verdad? También en la utilización del de y en la utilización del en, porque no son iguales en portugués que en español. Bien, muy bien. Vamos a continuar entonces acá, ¿sí? Argentina queda en el sur de América. Llego a tu casa en autobús. Sí, fíjense que acá espacio físico en el sur de América y acá para espacio, pero dentro de un medio de transporte. ¿Okay? Llego en tu
en autobús. Fíjense acá con los medios de transporte, ¿verdad? Vamos a usar el verbo ir, ¿verdad? Pero lo vamos a utilizar si vamos andando, vamos a decir voy a pie. Si vamos en los caballos, vamos a decir voy a caballo, ¿ok? Con los gerundios voy a decir voy corriendo o caminando, voy andando o caminando, ¿bien? Ahora, cuando es en un medio de transporte, voy a usar la preposición en, ¿sí? Voy en caravana, voy en autobús, voy en barco, voy en helicóptero, en avión, en tren, en metro, en tranvía, en bicicleta, en camión, en coche, en moto, en autobús, ¿bien? Muy bien, también vamos a ver la diferencia del uso, ¿no? Cuando usamos ese verbo ir, ¿verdad? Con la preposición a, siempre es hacia un lugar, siempre es para un lugar, ¿ok? Voy a la playa, voy a París, voy al cine, ¿sí? Cuando es en un medio de transporte, ¿ok? Voy en barco, voy en avión, voy en carro, en coche, en moto, en autobús, en tren. Siempre ir en es sobre algún medio de transporte. Y cuando vamos hacia alguna actividad, hacer alguna actividad cuando vamos de. Entonces voy de compras, voy de vacaciones, voy de excursión, voy de viaje, voy de copas, voy de tapas, ¿sí? Esto de tapas, recuerda que lo vimos en los falsos cognatos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la preposición entre. ¿Qué me va a dar? Posición que puede ser física, pero puede ser abstracta también. Ese secreto quedaría entre nosotros. La Plaza de Mayo queda entre la Casa Rosada y la Avenida de Mayo. Entonces, en este caso, ese secreto queda entre nosotros. Es una posición abstracta porque es un secreto. Un secreto no se puede tocar, no se puede ver, no. Es un secreto, es una cosa que pasa de oído a oído. Es abstracto. Pero cuando yo digo la Plaza de Mayo queda entre Casa Rosada y la Avenida de Mayo, es una posición física porque es algo tangible, es algo que vemos, que tocamos, que sabemos que está allí. Hacia. Hacia es una preposición sumamente importante porque no existe en portugués. Y ella tiene un sentido de para. Para en sentido de ir hacia algún lugar. Ir para algún lugar. ¿Ok? Por ejemplo, su vuelo iba hacia Asia. Fíjense que aquí Asia del continente asiático se pronuncia igual, pero se escribe diferente. ¿Ok? Asia es la preposición y hacia el continente. ¿Ok? Entonces aquí decimos su vuelo iba hacia Asia. Tiene un sentido de su vuelo iba para Asia. ¿Ok? Vamos a colocarlo acá para que puedan verlo mejor. Su vuelo iba para Asia. ¿Ok? Estoy caminando hacia la plaza. ¿Sí? Entonces en este sentido yo puedo decir estoy caminando para la plaza. ¿Qué pasa? Que en español se usa más el hacia que el para indicar sentido. Se utiliza más hacia que para, porque el para lo utilizamos más para otras cosas. Bien, muy bien, vamos a continuar acá entonces. También vamos a tener hasta, que es muy parecido, ¿ok? Y este hasta denota un límite. Si desde me indicaba el inicio, hasta me denota un límite, el fin de alguna cosa, el extremo final de alguna cosa, puede ser física o puede ser abstracta. Por ejemplo, la fiesta duró hasta muy tarde. Entonces acá estamos hablando de tiempo, ¿ok? Vino desde Brasil y va hasta Argentina. Es el límite físico, geográfico. No pasa de Argentina. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta en algunos casos puede tener el mismo sentido que incluso o inclusive o ese también, ¿sí? Por ejemplo, le toca trabajar hasta los fines de semana. Entonces yo puedo cambiar hasta por también. Le toca trabajar también los fines de semana, le toca trabajar incluso los fines de semana, porque tienen el mismo sentido. En este caso son sinónimos. Bien, y también sirve para despedirse, pero sirve para despedirse siempre que esté acompañado de algo, de un marcador de tiempo, generalmente. Por ejemplo, hasta mañana, hasta pronto, hasta luego, hasta ese día.
Hasta, obviamente, es o até do portugués. Pero no se puede decir até para despedirse como en el portugués. En el portugués queda perfecto. Pero en español no podemos decir hasta, porque la persona nativa te va a decir hasta qué o hasta cuándo. Entonces hay que decirle hasta mañana, hasta pronto, hasta luego, hasta ese día, porque sozinho no tem sentido, ¿sí? Entonces hay que decir siempre el hasta con un marcador de tiempo. Bien, mediante, muy fácil, es igual que en el portugués. El mediante es por el medio del que sucede alguna cosa. Resolvió el caso mediante pistas encontradas en la escena del crimen. Ese mediante yo lo puedo intercambiar con un con también, ¿no? Resolvió el caso con pistas encontradas en la escena del crimen. Aquí está muy fácil. Muy bien, ahora vamos a ver el por, ¿sí? El por ejemplo, tengo un libro firmado por el autor de la obra. También me puede indicar material. Está compuesto por tubos, ¿sí? Feito con tubos, serían cabos. Acá, indica instrumento también. Fue elaborado por medio de una máquina. ¿Ok? Sirve como agente. Este cinturón fue hecho por los mejores fabricantes de cuero. Indica el propósito de alguna cosa, ¿no? Aprender inglés es una meta que tengo por lograr. ¿Sí? Indica también causa, pero no usamos por causa de. Recuerden que es a causa de. ¿Ok? Pero también puede indicar causa ese por. Por su culpa llegamos tarde, no se despertó temprano. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algunas expresiones con ese por. Expresiones que utilizamos muchísimo en el día a día para hablar. Cuando decimos por adelantado, quiere decir anticipadamente. ¿Sí? Acá vamos a hablar de dinero. Debo pagar el alquiler por adelantado. ¿Sí? Antes. ¿Ok? Por cierto, en este caso quiere decir a propósito de que estamos hablando de dinero, ¿verdad? Puedo decir, por cierto, ayer me pagaron un dinero que me debían, ¿sí? Por consiguiente tiene un sentido de por tanto o por lo tanto, ¿sí? Entonces, como ayer me pagaron un dinero que me debían, por consiguiente ese dinero lo usaré para el alquiler, ¿sí? Y tenemos por último, por desgracia, que quiere decir por mala suerte. Por mala suerte, ya me quedé sin dinero. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver otras expresiones con por. Por encima quiere decir superficialmente. Limpió su habitación por encima, ¿ok? Por lo general quiere decir generalmente. Por lo general limpia bien, no sé qué le pasó esta vez. Por lo menos quiere decir como mínimo, ¿no? Por lo menos pasó la escoba y ordenó algunas cosas, ¿sí? Escoba, a vassoura, ¿sí? Falso con nato ahí. Muy bien. Por si acaso. Por si acaso quiere decir en previsión de, ¿ok? En Argentina se usa más por las dudas, pero tiene el mismo sentido, ¿sí? Yo lo voy a limpiar de nuevo, la habitación, por si acaso, o por las dudas, ¿ok? O sea, ahí tenemos esas expresiones con por, ¿bien? Vamos a ver estas. Por suerte quiere decir afortunadamente, ¿sí? Por suerte tengo un tiempito para tomar un café. Por supuesto es una expresión de afirmación. Ese por supuesto puede ser como con certeza de portugués, ¿sí? ¿Quieres café? Claro, por supuesto. Claro, con certeza. Por fin expresa el fin de una larga espera, ¿sí? Vamos a suponer que esa persona tenía un rato, un tiempito esperando ya el café. Entonces dice, cuando se lo traen, dice, por fin trajeron mi café, ¿sí? Y por último, quiere decir finalmente, ¿verdad? Por último, voy a dejar 100 pesos de propina para el café. 100 pesos es mucho, pero bueno. Ok, entonces ahí
No podemos confundir ese por fin con por último, ¿ok? Por fin siempre es el final de una larga espera. El por fin no me sirve para cerrar los textos. Por fin no es finalmente, ¿ok? Por fin es el final de una larga espera. Por último es el que quiere decir finalmente, ¿ok? Si ustedes quieren utilizar para cerrar sus textos de opinión, carta formal, etcétera, hacer las conclusiones, no utilicen por fin porque no es ese el sentido que se le da. Se utiliza es finalmente, ¿sí? Se los digo porque ya muchos estudiantes han utilizado por fin para cerrar los textos y no tiene ese sentido. No funciona para eso, ¿bien? Muy bien, para. El para indica un propósito, ¿verdad? Para conseguir esas entradas debes pagar mucho dinero. También el para me sirve para hablar de finalidad. Tengo un regalo para ti. Ahora vamos a ver las diferencias entre por y para, porque esto es importante saberlo también. Por ejemplo, en cuanto a la funcionalidad. El por me habla de causa, motivo, razón, ¿verdad? Llegué tarde por el tráfico. Te felicito por tu buen trabajo. Entonces me está hablando del motivo de alguna cosa. El para me habla de la finalidad en este sentido. Llevo anteojos para ver mejor. No solo se estudia para probar, sino para aprender. ¿Bien? El por me sirve cuando hablamos de espacio físico para hablar de un lugar aproximado. La librería está por el centro. Para el paso a través de algo también. El ladrón entró por la ventana. Para un espacio recorrido, ¿sí? Este tren pasa por Sevilla, ¿ok? Sin embargo, el para, también con espacio físico, me va a indicar movimiento, dirección y equivale a hacia, ¿sí? Recuerden que hacia no existe en portugués, pero lo usamos mucho en el español. Voy para el centro, voy hacia el centro, tiene el mismo sentido, equivale lo mismo. El avión para Buenos Aires es aquel. El avión hacia Buenos Aires es aquel. Bien. Para hablar de tiempo, ¿verdad? Con el por hablamos un tiempo aproximado. Nunca usamos con las horas, ¿sí? Por ejemplo, vuelve a casa por el verano. Voy al teatro una vez por semana. Ese por volta das oito do portugués, por ejemplo, no podemos utilizarlo en español. ¿Sí? No se usa el por con las horas. Ahí decimos cerca de las 8, alrededor de las 8. ¿Ok? Bien. Muy bien. En cuanto al tiempo, usamos para dar un tiempo límite de plazo. Este trabajo tiene que estar terminado para el viernes. Bien. Para usarlo, para hablar de otras personas, si usamos el por, lo podemos usar como agente en frases pasivas. Por ejemplo, este cuadro fue pintado por Picasso. ¿Sí? Para hablar en tercera persona, que es lo que son las voces pasivas. Y para indicar un destinatario. ¿Okay? Este regalo es para ti. ¿Sí? Este ejemplo lo hemos puesto mucho en el curso. Cuando hablamos de equivalencia y oposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el por tendría un valor de a cambio de, ¿sí? En el mercado le han dado gato por liebre, ¿sí? Esta expresión también la conocen en portugués, ¿sí? Y el para lo vamos a usar en forma concesiva, quiere decir que tiene el mismo sentido que aunque. Ese aunque es un mismo que de portugués, ¿sí? Para ser abril hace mucho frío, aunque es abril hace mucho frío. Mesmo que es abril, faz muito frío, ¿sí? ¿Sí? Por también me va a servir como medio. Me llaman por teléfono, ¿sí? Eh, para hablar de algún precio, de algún monto de dinero. Ahí decimos, se pusieron a discutir por 10 pesos, ¿ok? Para hablar de distribución también puedo utilizar ese por. La profesora entregó un examen por alumno. Y el para lo puedo usar para dar mi opinión. Para mí, o sea, o que acho, o que eu penso, ¿sí? Para mí, ese tema es bastante fácil. ¿Ok? Muy bien. Cocinó la carne según lo indicaba la receta. Este según sería como un segundo do portugués, ¿sí? Hizo todo según las instrucciones. Según él, todo va bien. ¿Bien? El sin indica falta
o ausencia. Ese sim sería como sem do portugués. Bien. Nos perdimos y llegamos a una calle sin salida. Después de ver aquello, me quedé sin palabras. Ella echó un chiste sin ninguna gracia. Aquí ese echó un chiste también medio giria. Podría ser contar una piada, ¿sí? Una piada que no chive, que no fue engrasada, ¿ok? Esa sería la traducción de esa frase. Muy bien, sobre me puede servir también para espacio y ubicación. Fíjense que la mayoría de las preposiciones me indican espacios y ubicaciones, ¿ok? Sea en el tiempo o en el espacio físico. Carlos puso el libro sobre el escritorio. La cesta de frutas está sobre la mesa. Bien, tenemos el tras también, que puede ser detrás y atrás, también me indican posición y movimiento. Para hablar de posición, por ejemplo, el perro entierra el hueso en el árbol que está tras el edificio. Pero para hablar de movimiento, yo puedo decir, el dueño salió corriendo tras su perro cuando se escapó en el parque. ¿Ok? Muy bien, hay tres preposiciones que ya han sido desincorporadas del español. Todavía las podemos utilizar, todavía las podemos ver en algunos textos, pero ya como cayeron en desuso, las personas no las dicen tanto, fueron desincorporadas. No quiere decir que no las vayan a ver, pero no se usan mucho, ¿sí? Tenemos ese so que es bajo o debajo de, cabe, que dice sería como entra en, y versus, que sería como contra o frente a. ¿Por qué? Porque preferimos utilizar el contra y el frente a. ¿Ok? Entonces, por eso fueron desincorporadas por la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar de las locuciones preposicionales. Hay palabras que no son preposiciones, pero dentro del contexto pueden funcionar como preposiciones. Por ejemplo, el pronombre relativo ¿dónde? ¿Sí? Ahí lo vamos a utilizar con noción de espacio. Yo pregunto, ¿dónde está María? Y si alguien responde, ¿dónde su madre? Tiene un sentido de en la casa de su madre o en el lugar donde está su madre. Pero simplemente vamos a decir ¿dónde su madre? ¿Sí? También el verbo hacer lo podemos usar como una preposición y nos da nociones de tiempo. Por ejemplo, ¿hace cuánto que estás acá? Vivo en Argentina hace 8 meses. ¿Bien? Para hablar del tiempo también vamos a utilizar ese hace, ¿ok? ¿Qué tiempo hace hoy? Bueno, ¿hace calor o hace frío? ¿Sí? ¿Hace sol o está soleado? Puede ser de las dos formas. Y las demás se dicen directamente con sus verbos, ¿ok? Llueve, nieva, hay nubes o está nublado, hay tormenta, ¿ok? Muy bien, también podemos utilizar el pronombre como, ¿ok? Nos va a dar una noción de modo acá, ese pronombre como. ¿Y cómo es ella? Ah, es tímida como su madre, ¿sí? Vamos a usar el sustantivo vía también para el lugar, indicar el lugar por el que se pasa, ¿sí? Por ejemplo, fue a Argentina vía Uruguayana. Se pasó por Uruguayana para llegar a Argentina, ¿ok? El partido de fútbol será transmitido vía satélite, ¿ok? Televisión satelital. Voló de Estados Unidos hacia Australia vía Londres, ¿ok? Para poder llegar de Estados Unidos a Australia tuvo que pasar por Londres. ¿Bien? Muy bien, y tenemos muchas otras locuciones preposicionales, ¿sí? Estas locuciones preposicionales las tienen ustedes en su apostila también, ¿sí? Ok, entonces acá simplemente las voy a pasar y ustedes se van a dar cuenta de que son, digamos, preposiciones y también algunas veces están conformadas por otras palabras con preposiciones, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que nos gusta. Este acerca, ¿verdad? Tiene un sentido de sobre, ¿sí? Acá no podemos confundir acerca con cerca, ¿sí? Tengo muchos estudiantes que han confundido un poco el acerca con cerca. Acerca de, ¿verdad? Es sobre, ¿sí?
vamos a hablar acerca de lo que nos gusta, vamos a hablar sobre lo que nos gusta, ¿sí? Pero ahora tenemos ese cerca que es perto do portugués, ¿sí? Y que puede ser también esa cerca que está alrededor de la casa, ¿sí? O de algún lugar como para cercarlo, limitarlo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con ese acerca. Este acerca es sobre, ¿ok? ¿Sí? No es nada de perto ni nada de eso. ¿Bien? Muy bien. Quería aclararles eso por ahí. Bien, les decía que estas frases las tienen en su apostila, ¿sí? Mi casa queda al lado de la de mi mamá. Los árboles crecieron alrededor de la vereda. Yo aprendí inglés antes de conocer el portugués. A ti te gusta bailar a pesar de que no haya música. La escuela está cerca de la casa, ¿sí? Entonces, fíjense que acá cerca de, perto de, ¿sí? Y acerca es sobre, ¿bien? Yo te ayudo a estudiar para el examen con tal de que me prometas que aprobarás. Puede ser con tal de que o con tal que, ¿sí? Es la misma frase. Yo te ayudo a estudiar para el examen con tal de que me prometas que aprobarás. Bien. La pelota está debajo de la mesa, tu carro está parado delante de mi moto, el cepillo de dientes está dentro de tu cartera. Después de comer, probamos el postre. Detrás de ti hay un cuadro grande. Encima de la casa crecieron las ramas del árbol. En cuanto a tus acciones, tú eres la única responsable. La parada del autobús está enfrente de un café muy concurrido. Haremos todo el esfuerzo en virtud de tu beneficio. ¿Okay? La cafetería está frente a la sala de conferencias. Está loco, fuera de sí mismo. Gracias a Dios, todos estamos bien. Lamentablemente, hoy estamos a merced de las fluctuaciones económicas. Ella está sentada junto a su madre. Quiero estar lejos de ese tipo de personas. Está estresado por culpa de tu jefe. Estás estresado por culpa de tu jefe. Necesitamos hablar respecto a tus documentos y el proceso de inscripción. Conseguimos su contacto a través de la página web de su empresa. Después de haber comido pollo, me enteré de que había carne para el almuerzo. Antes de estar casada, viajé por todo el mundo. Ah, en cambio, yo nunca he salido de mi país, ¿sí? Nos sirven también de contraste, ¿no? Ese en cambio. Me gusta el chocolate blanco, pero también el negro, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿bien? Déjenme buscar acá los ejercicios. Muy bien, después de la explicación de las preposiciones, tenemos el ejercicio A, que va a ser buscar y subrayar en el texto las preposiciones. Muy fácil, ¿sí? Un texto que tiene varias preposiciones. Entonces, por ejemplo, ayer fuimos a la playa y marcamos, subrayamos la preposición, por ejemplo, a. ¿Ok? Ahí lo van a leer, van a tener todas las preposiciones. En el segundo ejercicio vamos a completar la diferencia entre hacia y hasta en cada una de las oraciones. Recuerden que hacia tiene un sentido de para, de ir hacia algún lugar. Y el hasta me delimita un límite, que puede ser físico, hasta aquí, o que puede ser temporal, hasta el martes, ¿sí? Por ejemplo. Luego vamos a tener frases para ordenar algunas oraciones, ¿sí? Y hasta allí los ejercicios de las preposiciones. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la segunda parte de este video, que es la parte de las conjunciones. Bien, hasta pronto. Chao, chao, cuídense.